era simplemente un hombre ataviado así como un pájaro, muy, muy singular, ¿no? Un hombre que no tenía absolutamente miedo a lo que es la muerte, ¿no? Y bueno, pues en uno de esos saltos, lastimosamente, como les decía, eh, hace unas semanas atrás, el fallecido, ¿no? Estamos en pantalla. Ahora creo que sí. Bien, entonces ya rápidamente entrando en materia, vamos. El día de hoy ya el tema 2. En esta primera parte hemos indicado, estamos haciendo un reforzamiento a los temas de psicología vistos la gestión pasada. Y bueno, hemos visto lo que es la teoría psicoevolutiva y vamos a continuarlo viendo, ¿no? Las etapas de la vida psíquica. Pero nos vamos a centrar en un autor como Sigmund Freud y vamos a hacer referencia a las diferentes teorías psicoevolutivas. Evidentemente hay diferentes autores que hablan, ¿no?, de cómo es el desarrollo evolutivo de la persona desde que nace hasta que muere. Y es cierto de que uno, cuando va atravesando esta etapa, pues, o cada una de estas etapas, tiene un diferente modo de pensar, ¿no? Por eso dice, ¿qué pasa en las diferentes etapas del desarrollo? Nuestro cuerpo crece en relación a nuestra mente. No es lo mismo el cuerpo físico de un niño que de un adulto, o de un infante que de un adolescente, como ustedes. Tampoco la forma de pensar, ¿no? Muchos de nosotros ya no pensamos como niños, sino ya como adolescentes, inclusive algunos ya tendrán pensamientos de jóvenes o de adultos. Y otros, quién sabe, seguirán pensando como niños. Por eso hasta vulgarmente les dicen, no, vos sigues pensando como un niño, como un niño. Dicen, hasta no vas a crecer pues. Pero no solamente se refiere a que crezcas físicamente, sino que crezcas mentalmente. Y tu crecimiento debe ir a la par. El crecimiento físico debe ir a la par del crecimiento mental. Eso se llama tener un equilibrio físico y mental de la persona, ¿no? Y si eso no pasa, quiere decir que hay problemas, ¿no? O inclusive puede hacer lo contrario, que se adelante, digamos, su crecimiento mental a su crecimiento físico. Por eso un adolescente, les decía, de 14, 15 años puede pensar ya como un adulto. O viceversa, un adulto de 20, 30 años sigue ser como un niño. Bien. Entonces, ¿qué es la psicología evolutiva? Estudia la evolución personal del ser humano y de todas las formas de comportamiento en cada etapa que ésta lleva. La edad influye en el modo de pensar y sentir. Bueno, en el gráfico, así como en este caso los pingüinos en los polos tienen una etapa, ¿no? Desde que nacen hasta que mueren. Nacen, poco a poco empiezan a crecer, empiezan a caminar. Primero estarán acompañados de la mamá pingüino, luego los sueltan, se hacen independientes, buscan su grupo, su persona. Posteriormente se hacen de pareja, hacen su familia y viene después lo que es la muerte. Asimismo, pues el hombre tiene esas etapas de la vida psíquica, ¿no? Desde que nace hasta que muere. Y en cada una de esas etapas, reitero, pues es la forma de pensar y de sentir la que afecta. Cada una de estas etapas tiene características propias, ¿no?, donde cada uno de nosotros atravesamos. Y bueno, hay que encarnar a cada una de estas etapas y ver pues las dificultades que estamos pasando ahora en la etapa de la adolescencia, cuáles son nuestras características y pues qué problemas atravesamos en cada una de estas, ¿no? Les decía que hay diferentes teorías, ¿no?, del desarrollo psicológico y entre una de las más conocidas tenemos a la de Sigmund Freud, quien hace referencia a su teoría del psicoanálisis. Hemos visto año pasado, pero haciendo memoria, ¿qué es el psicoanálisis? No es otra cosa que estudiar el inconsciente del individuo para comprender los pensamientos y sentimientos de este. No te olvides que dentro de ti tienes una serie de pensamientos, emociones.
que hacen y forman parte de tu personalidad y que pueden producir cambios bruscos constantes. Cuando dentro de ti hay una pugna por manifestarse eso que es el ego, nuestros yoes, nuestro subconsciente, que quiere manifestarse a nuestro consciente, que sería el yo. Y eso puede provocarte inclusive tremendos problemas, traumas. Por eso existe el cambio de personalidad, pues que un día estamos felices, otro día estamos tristes. Hoy me puedes decir sí, pero mañana me puedes decir no, porque tu personalidad está en formación, no está definida, especialmente en la adolescencia donde hay una pugna, una lucha interna, ¿no? En nuestro inconsciente. Entonces, eso es lo que indica Sigmund Freud. En este sentido, él habla de las etapas del desarrollo evolutivo. Habla en la infancia hay 5 etapas. A ver, aquí. Vamos, creo que estamos mejor. Bien, entonces, ¿cuáles son esas 5 etapas que hace referencia Sigmund Freud, especialmente en la etapa de la infancia? Freud señala 5 etapas, ¿no? En las que se desarrolla sus impulsos. Él habla de una primera etapa oral. La etapa oral, en primera instancia, va desde que nace hasta el primer año de vida, ¿no? Aquí la zona erógena es la boca. Erógena quiere decir zona de placer, ¿no? Y las actividades que desarrolla son la succión y la masticación. El niño ni bien nace, ustedes pueden ver, siempre tiene que mamar o se lo compramos biberón, ¿no? Y si uno le acerca el dedo a la boca, pues lo va a chupar. Cualquier cosa lleva a la boca y siente placer por llevar objetos a la boca. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso se llama etapa oral. Y se han dado casos, inclusive accidentes, de que el niño, por llevar cosas a la boca, se le ha tragado pepas, se le ha tragado monedas, etcétera, ¿no? Así que mucho cuidado. Ese es placer, ¿no? Si él no, digamos, psicológicamente, mentalmente, se siente feliz cuando succiona algo. Si no sucede eso, puede llorar, puede gritar, se siente mal. Esa es la parte mental, ¿no? Ya del 1 a 3 años viene lo que es la etapa anal. La zona erógena o la zona de placer son los esfínteres. Es la etapa en que controla sus necesidades corporales. Si bien es cierto, pues, ni bien nace el niño, hasta que aprenda a caminar y aprenda a hablar, todos los días deben limpiarle, ¿no? De sus necesidades fisiológicas. Y ese es un trabajo especialmente para las mamás. Algunas que otra vez al papá. Hermanos creo que casi nunca, pero alguna que otra vez la mamá nos encarga si tenemos hermanos menores, ¿no? Entonces, de 1 a 3 años, una vez que empieza a caminar, a hablar, ya empieza, ¿no? A decir, bueno, quiero ir al baño, ¿no? Inclusive solo ya empieza a ir, ¿no? Pero siente el placer cuando hace sus necesidades. Hay muchos que inclusive se ven, ¿no? Atrás cuando están haciendo su baño. Así tengan o no tengan necesidad de ir al baño, pero psicológicamente dicen baño, baño. Y aunque muchas veces van en vano, ¿no? Pero es que es ese placer que sienten por sus, digamos, ir al baño y tener necesidades fisiológicas. Entonces, psicológicamente es ahí donde siente el placer el niño o la niña, ¿no? Moral,
reitero, es más meter las cosas a la boca, succionar. El anal más las necesidades fisiológicas. Posteriormente, viene de los 3 a 6 años la etapa fálica. La zona de placer o la zona erógena eh, son los órganos genitales. Ya empieza a ver la diferencia entre hombre y mujer. ¿Cuál es la diferencia entre los órganos sexuales? Aquí viene el famoso complejo de Edipo y de Electra, en el cual pues el niño se enamora por su madre y la niña por el padre. Eso por el afecto, ¿no? Que se siente hacia el padre o hacia la madre. Inclusive vienen los celos, ¿no? De que si de pronto un primito o alguien de pronto de su misma edad quiere hablar a su papá o a su mamá, pues él siente hasta celos, por eso dice, no vas a hablar, es mi papá, no vas a hablar, es mi mamá. Es por el hecho afectivo, ¿no? Que tenemos hacia los papás. Y que, claro, tiene su origen, ¿no? Una interesante leyenda, la de Edipo, ¿no? El cual se enamora de su madre sin darse cuenta que esta era su madre, ¿no? Inclusive llega a tener hijos, ¿no? Y finalmente, ¿saben cómo termina la historia? Se suicidan, se matan al saber la realidad, ¿no? Pero, posteriormente tenemos la etapa de la latencia de los 6 a 12 años, ¿no? Es la etapa que se caracteriza por los sentimientos sexuales inactivos, ¿no? Que vendrían a ser cuando los deseos inconscientes son reprimidos, ¿no? Es obvio, para Sigmund Freud, si ustedes se dan cuenta, pues todo gira en torno al desarrollo sexual. Empezamos a conocer no solamente la diferencia de los hombres y mujeres, ¿no? Sino algunas preguntas, ¿no? Características propias de los niños o de las niñas, que a veces los decimos al papá y a veces el papá no responde. Papá, ¿por qué se está dando? A veces la madre dice, no, no preguntes. Siempre gira en torno al tema sexual. Tenemos cosas o elementos en nuestra mente, ¿no? Inclusive de niños ya, ¿no? Hay algunos que empiezan hasta a enamorar del sexo opuesto o de otras personas, pero no lo dicen, sino lo mantienen en su subconsciente, pero no saben por qué se pasa aquello, pero pasa. Como algún artista, como lo diría esta famosa artista Yuri Chayanne cuando cantaban de niños, dicen, ¿no? Y se enamoraron, ¿no? Y dicen amor de niños, dicen, ¿no? Algo similar. Pero ya se empieza a manifestar, aunque en el subconsciente, aunque no lo podamos decir hacia afuera, ¿no? Bien, posteriormente viene la etapa genital, que es de los 12 años adelante. Bueno, hablamos de la pubertad a la adolescencia, ¿no? Es la zona erógena de los genitales, cuando empiezan ya a desarrollarse. Hemos dicho que la etapa de la adolescencia se produce el desarrollo psicosexual del individuo. No solamente desarrollamos en la adolescencia física y mentalmente, sino desarrollamos sexualmente. Y aquí sí se vienen los cambios un poco más marcados, porque se viene el crecimiento, digamos, acelerado entre los 12 y 18 años, y nuestro cuerpo pues cambia, ¿no? Las hormonas se desarrollan, eh, producimos ya lo que son las células sexuales masculinas y femeninas, tanto lo que son espermatozoides y óvulos, donde inclusive ya el cuerpo varonil y el cuerpo femenino están predispuestos para ser papás, ¿no? Entonces, es una etapa también muy fundamental, denominada vulgarmente, ya les decíamos, la etapa del bullo, ¿no? Donde a veces muchos adolescentes cometen errores y a veces esos errores pues marcan toda nuestra vida. Entonces, ojo con esta etapa que es la más crucial, donde les decía estamos pasando cada uno de ustedes. Bueno, esa es la etapa o ese es el ciclo evolutivo que hace referencia Sigmund Freud, ¿no? Ahora, paralelamente a él, hay otro psicólogo, es Erik Erikson, ¿no? Que estudia el desarrollo o el ciclo vital del hombre desde que nace hasta que muere,
eh, de la siguiente manera, ¿no? Una labra de confianza y desconfianza. Esto a partir de del nacimiento hasta los 18 meses. Estamos hablando más o menos un año y medio, ¿no? Se crea un círculo afectivo, ¿no? Hacia la madre especialmente. ¿Por qué? Porque el niño, desde que es concebido dentro del vientre de la madre, hay esa unión bioafectiva, biológica afectiva, por el cordón umbilical, ¿no? Y es obvio, desde que nace, está siempre al lado de la madre por amamantarla, ¿no? No tiene que amamantar. Y bueno, pues ese afecto, ¿no? Que siente, ¿no? Inclusive se siente feliz cuando está al lado de su madre. Se va de su lado, empieza a llorar. Es tremendo, ¿no? Preguntan los mamás la situación que tienen que pasar. Entonces, hay esa parte afectiva. Posteriormente viene la autonomía versus vergüenza. Esto va desde los 18 meses hasta los 3 años. Se aferra a las cosas. ¿Por qué decimos autonomía versus vergüenza, ¿no? El niño empieza a ser más autónomo, ya no tanto, bueno, así sí es cierto, dependiendo de la madre, pero también una vez que empieza a hablar y caminar solo, pues empieza pues ya no estar tan a la de la mamá, ¿no? Como lo hacía antes, ¿no? Día y noche, ¿no? Pero sí es cierto también pues, que empieza a agarrar todo. Al caminar se agarra de todo. Y bueno, pues cuando toma todo. Ya decían, por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que agarra y lleva a la boca, ¿no? Y bueno, si hablamos de vergüenza, ¿qué es la vergüenza? En todo caso, cuando yo me doy cuenta de un error y bueno, pues no quiero que los demás me vean lo que he cometido. Mm, No se siente mal, ¿no? Y dice de que el niño, inclusive desde que nace o antes de que nace, ya tiene pensamientos, sentimientos, emociones. Es obvio que otra cosa es que no lo recordamos. Y a veces puede tener esta vergüenza, ¿no? De hacerse sus necesidades fisiológicas, ¿no? Y no decir a su mamá. A veces calla, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Y tenemos otra, ¿no? Otra etapa. Es la búsqueda de la identidad. Búsqueda de la identidad versus confusión de roles, siendo ya un salto de pronto a eso que es la adolescencia, ¿no? Búsqueda de la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto en la niñez no tenemos una personalidad definida, nuestra personalidad está en formación, porque estamos conociendo el mundo. Y en la etapa de la adolescencia se marca esto, ¿no? Ya que nosotros queremos formar nuestra personalidad, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, queremos que alguien nos vaya entendiendo, ¿no? Si bien nuestros papás no lo hacen, ¿no? Y es propiamente en la pubertad, en la adolescencia, donde tenemos, donde ya queremos ser, ¿no? ¿Qué queremos ser? Como hombres, como mujeres. ¿Cómo va a ser nuestra personalidad, nuestro carácter, etcétera? Inclusive hay confusión de roles. ¿Qué se refiere esto? De que en la adolescencia muchos ya no queremos recibir órdenes que decíamos de los papás. Queremos ser independientes. Otros inclusive no requieren, ya les decía, que nadie les diga nada, sino somos autónomos. Nosotros mismos nos damos tareas, roles, y queremos que así se cumpla. Los autónomos. Pero hay otros que hacen todo lo contrario. Entonces, está bien todo un carnaval. Entonces, la etapa de la adolescencia, pubertad, pero reitero, marca de pronto el cómo vamos a ser a futuro, ¿no? Esto abarca entre los 12 a 18 años, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Tenemos luego la etapa o la intimidad versus el aislamiento. Esa etapa, ¿no? Que empieza a desarrollarse en la persona a partir de los 20 a 25 años.
Inclusive antes, ¿no? Ya cuando somos adolescentes, jóvenes, bueno, pues ya queremos llevar una vida más íntima. Queremos inclusive tener un cuarto propio, donde no entren los papás. A momentos queremos ya hacer nuestras propias cosas. Ya de jóvenes, bueno, entre 20 y 25 años, cuando empiezan a tener sus enamorados, enamoradas, bueno, quieren hacer ya su vida propia, formar. Inclusive muchos inclusive forman ya sus hogares, ¿no? Hacen de familia, de pareja. Y se aíslan aparte, se apartan de lo que es de pronto la familia. Ya no viven bajo sus papás. Dicen, viven ya muy aparte, ¿no? Ahora hay casos también de que aún teniendo su pareja, pues su familia, pues el hijo o la hija vive bajo el techo de los papás, lo cual no es nada conveniente desde el punto de vista psicológico por los problemas que pueda haber, ¿no? Pero eso es, ¿no? La intimidad y el aislamiento, que seguramente muchos ya quieren o van a tenerlo, ¿no? Finalmente, pues tenemos la etapa de la generatividad versus aislamiento. Esto entre los 25 a 60 años. Considera que la mayor parte de esa etapa es la productividad, está en su familia. Bueno, generatividad viene de generar. Una vez que yo empiezo a estudiar una carrera, ser profesional, tener un trabajo, hacerme de familia, quiero hacerme independiente, ¿no? Me decían, ¿no? Ya quiero que generar cosas, empezamos a entrar a la etapa de la adultez. Y bueno, finalmente los adultos quieren ya ser independientes, tener una casa propia, auto, dinero, bueno, todo lo que se puede dar a la familia. Por eso se llama de género. Por la mayor parte de su producción va para su familia, no tanto para él. Y muchos papás por eso dicen, esto va a ser para mis hijos. Esto es lo que estoy haciendo, es para ellos. Están pensando en la familia. Y generalmente esto va hasta los 60 años, ¿no? La etapa de la adultez. Y a partir de la adultez viene lo que es la integridad versus la desesperación. Esta etapa va de los 60 años hasta la muerte. Si bien es cierto, ya a los 60 años una persona dice, yo he cumplido, ya tengo todo, bueno, pues y a veces se desesperan porque físicamente las fuerzas se agotan, enfermedades, y muchos adultos mayores simplemente esperan la muerte. Reflexionan sobre sus logros obtenidos a lo largo de su vida. Si era de joven, así se esto, así se lo otro. Empiezan a jactarse o a contar a sus nietos, así, a recomendarles. Son muy pocos adultos mayores los que realmente pues se sienten felices, se sienten sanos, ¿no? O hacen deporte, digamos, hasta sus 70, 80 años. La mayoría van a ver, no lo hacen. Les vienen los achaques, enfermedades, pérdidas de memoria. Esas son, pues, las etapas que hace referencia Erikson, ¿no? Y bueno, eh, por esta semana aún seguimos con los formularios de Google para dar las tareas y esperemos que ya la siguiente semana, no sabemos si ya estoy, puede ser que sí, esta plataforma que vamos a empezar de a poco, ¿no? Ya a subir los mismos contenidos, a dar las tareas ahí. Y también por ahí va a ser el envío de los temas que ustedes vayan haciendo en carpeta, ¿no? Bueno, entonces, en esta primera etapa, como está el horario y la hacemos explicar a los demás profesores, es la etapa sincrónica, donde cual tenemos relación interactiva virtual, ¿no? Vía este medio Zoom, ¿no? Y a partir de las 10 a 10 y 40 va a estar en el grupo de WhatsApp tanto el tema en PDF como estas preguntas, ¿no? El enlace de Google, formularios. Ustedes ya saben el llenado. Si alguien no puede, ya sabe, lo manda en fotografía. Pregunta uno, ¿qué es el psicoanálisis de Sigmund Freud? Hemos explicado al inicio a Sigmund Freud y en qué consiste eso del psicoanálisis. Dos, puede explicar la etapa de la latencia. ¿Qué es eso de la latencia? Eso también lo hace referencia a Sigmund Freud, ¿no? Y finalmente la pregunta 3, ¿en qué consiste la etapa de la generatividad o aislamiento?
Eso es propiamente la etapa de la adultez que se referencia también Erik Erikson, ¿no? Simplemente esas tres preguntas y bueno, a ver, antes de mostrar el segundo video, si hay alguna consulta, pueden abrir sus cámaras un instante para hacerles la captura, porque a veces no nos da tiempo para llamar a la asistencia, pero estas es dos formas de llamar la asistencia, ¿no? Uno haciendo la captura de pantalla y dos, cuando ustedes mandan su tarea el día de hoy. Muy bien, para que están Misael, Carolina, Nilda, Fernández, Carmen, Anet, Kleber, Calderón, Melanie, André, José, Cepeda, Linet, Benjamín, Abril, Susan, Thais, Moqueda, Daniel, Elian, Mayra, Villegas, Giselle, Abril y Julián. Serían 23, pero no creo que sean 23 en el curso. Si no estoy seguro, son 29 o 30 personas. Entonces hay algunos que están presentes. Pues me hicieron agregar un número, no sé si esa persona ya ingresó. No hay ninguna duda entonces, ¿no? Para ya saber algo de signo, pero hay algunos que recién están conectando cuando estamos en la parte final, ¿no? Lo que dice Sigmund Freud. La teoría del desarrollo psicosexual propuesta por Sigmund Freud es una de las más conocidas, y también una de las más controvertidas de la historia de la psicología. Freud trata de explicar la personalidad a través de una serie de etapas, en las que las energías relacionadas con el placer se centran en zonas erógenas particulares. Esta energía psicosexual, o libido, se considera la fuerza impulsora del comportamiento. Si estas fases se completan con éxito, el resultado será una personalidad sana. Sin embargo, si el sujeto permanece atrapado en una determinada etapa, desarrollará una personalidad patológica vinculada a ese conflicto no resuelto. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses de vida, el origen principal de la búsqueda de placer, y también de conflicto y frustración es la boca. En este periodo el niño encuentra por primera vez el poder de la autoridad en su vida, una autoridad que limita su búsqueda de placer. El principal conflicto en esta etapa es el proceso de destete, por el que el niño debería volverse menos dependiente de los cuidadores. Si la fijación ocurre en esta etapa, Freud consideraba que el individuo tendría problemas de dependencia afectiva. La etapa anal se extiende desde los 18 meses de edad hasta los 3 años y medio aproximadamente, correspondiendo más o menos con el aprendizaje del control de esfínteres. Desarrollar este control conduce a una sensación de logro e independencia. Durante el periodo anal, el niño aprende ciertas nociones básicas para la vida, relacionadas con la posesión de las cosas y el desprendimiento de las mismas, debiendo resolver un conflicto psíquico relacionado con la expulsión y la retención. Freud consideraba que una fijación en esta etapa podría derivar hacia personalidades sádicas y obsesivas. La etapa fálica es más conocida por el famoso complejo de Edipo. Esta etapa se extiende hasta aproximadamente los 6 años e involucra las primeras interacciones del niño con sus genitales. Es una etapa muy vinculada al desarrollo de la moralidad, en la que los niños también comienzan a descubrir las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, estableciéndose cierta rivalidad afectiva con el progenitor del sexo opuesto. Las características más asociadas con esta etapa incluyen el orgullo, y la duda en relación a la propia sexualidad, y también la tendencia a la promiscuidad o a la castidad. La fase de latencia no representa una etapa psicosexual auténtica. Se desarrolla entre los 6 años y la pubertad, en torno a los 12 años, y es un período que supone la consolidación y elaboración de los rasgos ya adquiridos.
Se trata de un tiempo de exploración en el que la energía sexual o libido sigue presente pero se dirige a otras áreas, como las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Es un periodo de especial importancia para el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, así como para generar autoconfianza. Con la etapa genital empieza la pubertad, y constituye para Freud el último periodo significativo del desarrollo de la personalidad. Mientras que en la fase fálica la sexualidad es rudimentaria y puramente egocéntrica, en esta etapa la sexualidad alcanza su madurez apareciendo el interés por el sexo opuesto. Los órganos genitales se vuelven el origen central de las tensiones y de los placeres sexuales. También es la etapa en la que toca lidiar con los conflictos no bien resueltos en etapas anteriores, y donde finalmente el sujeto debe hacer frente a esas realidades, dotando a su vida de significado. Bien, entonces vamos a concluir aquí ya por el factor tiempo. Entonces, a partir de las 10 vamos a estar atentos para realizar el trabajo. Podemos ya irnos desconectando y tal vez ya conectarnos a otra materia que nos toque, ¿no? Muy buenos días y estamos en contacto en la siguiente clase. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, nos vemos. Hasta luego, profesor, se cuida. Igualmente, hasta luego, chao, chao.